Entonces, definamos bien cuándo hablamos de resistencia a la terapia, cuándo hablamos de que la terapia está yendo bien. Entonces, hay algunos valores ya establecidos para poder definir esto a nivel clínico. Tenemos lo siguiente, como les habíamos mencionado, hay respuesta citogenética, respuesta molecular. En la imagen que ustedes están viendo a los 3 meses, si el paciente redujo sus porcentajes de BCR-ABL en un logaritmo, esto es, si inicialmente era 100% y bajó a 10%, a esto se le considera respuesta molecular temprana. ¿Okay? Ahora, pero más significativo, eso es a los 3 meses. Luego tenemos, si el paciente a los 6 meses consigue una reducción de 2 logaritmos, este es 1%, tenemos una respuesta, esto se condice con una respuesta citogenética completa, es decir, a esos niveles de BCR-ABL no deberíamos detectar por citogenética el cromosoma Filadelfia. Pero lo más importante, deben haber 3 reducciones o 3 logaritmos, una reducción de 3 logaritmos a partir del valor inicial. Tenemos entonces que 0.1%, ¿okay? Se consideraría el punto de corte para definir respuesta molecular mayor. Entonces, y esto es al año. En realidad hay valores establecidos, que lo vamos a mencionar más claramente en la siguiente, ¿no? Vean ustedes que entonces por debajo hay 3 formas de respuesta, una óptima, una falla en la terapia y una en el medio que se le llama warning o peligro. Esto es, esta zona intermedia no se puede definir como óptimo ni como falla y se tiene que estar, el paciente se coloca en bastante observación para ver para dónde evoluciona, ¿no? Si es que finalmente va a recaer o va a continuar una respuesta adecuada. Vamos a definir más claramente estos números en los siguientes diapositivas. Entonces, existen varias guías importantes. Una de las que es más seguida es la Red Europea de Leucemias o ELN, que ya habíamos estado mencionando. Los valores son muy similares entre los diferentes. Por ejemplo, la OMS también tiene uno. Tenemos lo siguiente. Tenemos para cuándo se considera una respuesta óptima. Vean ustedes los valores ahí. Si a los 3 meses el PCR en tiempo real me da valores iguales o por debajo al 10%, entonces uno puede decir de que la respuesta está yendo bien, es decir, el tratamiento está funcionando. Por citogenética también se podría ver observando menor o igual de 35% de metafases con cromosoma Filadelfia. A los 6 meses el BCR-ABL debería estar óptimamente menor o igual a 1% y al año de 0.1%. Entonces ese valor de 0.1% se debe considerar al año. Y a los 3 y 6 meses se debe hacer seguimiento también para ir viendo la evolución de esos porcentajes hacia el 0.1%, que finalmente se considera respuesta molecular. En el caso de los 3 meses, como habíamos visto en la diapositiva anterior, si se encuentran valores por debajo del 10%, eso se consideraría una respuesta molecular temprana. ¿No? Quiere decir que el paciente está respondiendo muy bien a la terapia. Perfecto. El siguiente era esa zona no definida ni como óptima ni como falla de la terapia. Esto puede deberse a diferentes cosas. Puede verse, por ejemplo, a un LMC de alto riesgo. Hay diferentes scores como el score SOCAL u otros que definen, que combinando diferentes variables clínicas definen un riesgo en el paciente. Dependiendo de esto, si es un alto riesgo, por ejemplo, o si la citogenética, como ustedes pueden ver en el cariotipo allí, se puede evidenciar por las flechas el intercambio entre el cromosoma 922, esto es el cromosoma Filadelfia, pero además se observa un cromosoma 8 adicional, ¿no? Y si en la citogenética este cromosoma 8 adicional se observa en diferentes metafases, esto quiere decir es clonal, entonces eso también colocaría al paciente en esta clasificación de riesgo, ¿no? Y habría que observar muy de cerca cuál es su evolución. Entonces existen otras anormalidades cromosómicas clonales asociadas al diagnóstico, al inicio de la enfermedad, como ustedes pueden ver ahí, la ganancia de un cromosoma 8,
también puede haber un cromosoma Filadelfia adicional, entre otras alteraciones. Y ahí se dejan algunos valores, ¿no? Como ustedes pueden ver, a los 3 meses por biología molecular, los valores de BCR-ABL son por encima del 10%, ¿ok? Entonces ya estamos ante esto, ¿no? A los 6 meses si están entre el 1 al 10% y a los 12 meses si están entre el 0.1 a 1%. Todo en escala internacional, ¿no? Es una categoría intermedia donde no existe consenso respecto a qué se debe hacer, cuál es el siguiente paso en el tratamiento, si se debe cambiar o no, ¿no? Entonces, pero sí se le hace bastante seguimiento de cerca al paciente. En el peor de los casos existe la falla de tratamiento. ¿Cuándo se define exactamente falla de tratamiento? Se puede observar esto por biología molecular a partir de los 6 meses y por citogenética a partir de 3 meses. A los 3 meses, si el paciente, a los 3 meses de tratamiento, el paciente no ha conseguido una respuesta hematológica completa o se observa cromosoma Filadelfia en más del 95% de las metafases, entonces hablamos de falla de tratamiento, una falla temprana. Por biología molecular, los porcentajes deben estar por encima del 10% y la citogenética o la citogenética, si se ve una u otra, debe estar por encima del 35%. Al año, el BCR-ABL, si está por encima del 1%, ya se considera resistencia al tratamiento, falla de tratamiento, ¿no? ¿Y qué se hace ante esos casos? Eso es lo que vamos a discutir poco a poco. Entonces tenemos que existe una pérdida de la respuesta al tratamiento o simplemente no hubo nunca respuesta al tratamiento. Esto si es que el paciente había conseguido en algún momento respuesta al tratamiento y recayó, es decir, volvió a subir sus niveles, sus porcentajes de BCR-ABL, esto debe ser confirmado en un segundo test por PCR en tiempo real que debe ser hecho a poco tiempo, ¿ok? O simplemente se debe considerar si es que ya el paciente tiene por encima del 1% de los valores. ¿Por qué estos pacientes hacen falla de tratamiento? Eso es lo que vamos a discutir ahora. Pueden haber varias causas. Las dos principales son mutaciones puntuales adquiridas en el dominio quinasa del gen ABL, en el BCR-ABL. Y también esas alteraciones citogenéticas adicionales que habíamos mencionado, estas también pueden hacer que de alguna forma la célula tenga mayor resistencia, mayor capacidad de supervivencia y por lo tanto el imatinib, las dosis que se están aplicando de imatinib no son las adecuadas para poder eliminar estas células, ¿no? Entonces hablemos de estos mecanismos de resistencia. Antes de eso, tenemos lo siguiente. Como habíamos visto, la citogenética fundamental en el control de la terapia, el PCR convencional se puede utilizar como control si no existe el PCR cuantitativo, pero debe utilizarse una variante llamada PCR nested o PCR anidada, porque esta PCR anidada aumenta la sensibilidad de la prueba. Y actualmente se utiliza el PCR en tiempo real o RQ-PCR, ¿no? RQ porque es sobre transcritos de cDNA. Sin embargo, ¿qué sucede? En el mejor de los casos, en que el paciente esté ya muchos años con el tratamiento y haya respondido desde un inicio bien y se mantenga en respuesta molecular desde varios años, muchos médicos se han preguntado, ¿será que puedo descontinuar el tratamiento? ¿Es viable este paciente si le quito el tratamiento? ¿La enfermedad regresa o será que ya el tratamiento consiguió hacer su trabajo y el paciente no va a recaer, ¿no? Esa es una pregunta que no ha sido respondida aún, ¿okay? Existen muchos estudios de discontinuación de la terapia, ustedes pueden poner en PubMed ahí discontinuación de la terapia y buscar al respecto. Una de las cosas que se propone es lo siguiente, es el PCR digital, el uso. Recordemos que el PCR digital es una metodología nueva y que tiene una ventaja sobre la PCR en tiempo real, que es mucho más sensible. De por sí el PCR en tiempo real ya es muy sensible, pero el PCR digital es mucho más sensible. Eso quiere decir que permitiría detectar menores niveles de BCR-ABL en estos pacientes y tal vez
el PCR digital, si nos diera valor de 0, es decir, ya ni por PCR digital, que es muchísimo más sensible, se detecta el BCR-ABL en estos pacientes, entonces tal vez se podría descontinuar la terapia. ¿Es esto viable o no? Aún no se sabe. Pero tal vez en el futuro, si logra demostrarse que la descontinuación de la terapia no tiene un efecto negativo sobre los pacientes, entonces la PCR digital será la próxima opción después de la PCR en tiempo real. Entonces, ¿cuándo se estaría usando? Ante descontinuación del tratamiento, que es un proceso menos complejo. Veamos aquí. Hablemos ahora entonces de la resistencia, ¿okay?, a la terapia, que lo habíamos mencionado. Existen varios tipos de resistencia primaria y resistencia secundaria. ¿Cuándo se da la resistencia primaria? Cuando el paciente desde un principio no logra alcanzar la respuesta. Es decir, pasan los 3 meses, 6 meses, el año y no se consigue una respuesta adecuada de los niveles que se habían mencionado. Lo que ustedes tienen en la figura de la derecha es que la flecha está indicando un cambio de terapia, es decir, hubo resistencia primaria a la terapia hasta un punto en el cual se le cambió la terapia y recién el paciente logró responder, ¿no? Pero inicialmente era resistencia primaria. La otra es denominada resistencia secundaria, es decir, el paciente recibe el tratamiento, responde muy bien, alcanza una respuesta molecular, pero lamentablemente después de un tiempo de recibir la terapia, este recae y los niveles de BCR-ABL empiezan a aumentar a pesar de tratamientos como imatinib u otros inhibidores de tirosina quinasa, ¿no? Otra definición de resistencia es resistencia intrínseca y resistencia extrínseca. La primera se refiere cuando la resistencia se debe a algunas alteraciones o características del propio BCR-ABL. De la que vamos a hablar a continuación es justamente una de estas, mutaciones en el dominio tirosina quinasa del gen BCR-ABL. Algunas de estas mutaciones hacen que el BCR-ABL ya no tenga afinidad por el imatinib o por otro inhibidor de tirosina quinasa, de manera que la terapia ya no funciona, ¿no? Como la afección genética aquí está a nivel del BCR-ABL, eso se considera resistencia intrínseca. Hay otros eventos como esa amplificación génica del BCR-ABL o una sobreexpresión del BCR-ABL por algunos eventos moleculares, o tal vez la comparación entre las isoformas. Es algo que no habíamos hablado, pero esa isoforma P210 tiene subisoformas que ustedes las tienen ahí. Existe un debate respecto a si realmente se debe considerar o no. Actualmente no existe algo bien establecido, pero parece que algunas variantes tendrían una ventaja respecto a la otra. Ahora, ¿cuándo se llama resistencia extrínseca? Cuando existe algún evento genético o alguna condición genética del paciente independiente del BCR-ABL que haga que el paciente no responda. Por ejemplo, la biodisponibilidad del imatinib. El paciente puede que la farmacogenética de este paciente hace que se elimine rápidamente el imatinib. O tal vez las células tienen una bomba en la cual el imatinib entra inmediatamente la célula expulsa hacia afuera, es decir, impide la entrada del imatinib. Y cuando uno le hace un análisis de concentración de imatinib al plasma de estos pacientes, la concentración es altísima. ¿Por qué? Porque no están entrando las células. Es una condición genética que él tiene, puede ser por polimorfismos o puede ser por otras razones, ¿no? Bien, vamos a hablar entonces a partir de aquí de las mutaciones en el TKD. ¿En qué consisten? ¿Cuál es el efecto? Como habíamos dicho, ¿okay?, el BCR-ABL, en presencia del inhibidor de tirosina quinasa, en el ejemplo que tenemos ahí, está el nilotinib. Este nilotinib este inhibidor de tirosina quinasa va a inactivar el dominio quinasa, por lo tanto el sustrato no se va a fosforilar. Perfecto, eso es lo que debería hacer. ¿Qué sucede? Cuando existen mutaciones a nivel del dominio quinasa, es decir, mutaciones que van a cambiar la configuración de aminoácidos que tiene ese dominio quinasa, esto puede hacer que se pierda afinidad por este fármaco. Se pierde afinidad por el fármaco, pero no por el ATP, ¿no? Eso es lo peor. Se pierde solamente afinidad por el fármaco y no por el ATP. De manera que el ATP consigue entrar al dominio quinasa ahora y no el fármaco. Y este ATP ahora está dispuesto para que el BCR-ABL lo use para fosforilar algunos sustratos y se sostenga la proliferación y supervivencia celular en estas células.
Dentro de los pacientes que tienen resistencia al tratamiento a imatinib, se considera que entre un 30 a 50% son debido a este mecanismo de adquisición de mutaciones en el dominio tirosina quinasa del BCR-ABL. Entonces, es por eso de que esta detección de estas mutaciones es también algo muy común en rutina, no tan común como es el seguimiento por PCR en tiempo real o la detección por PCR convencional, pero sí es bastante común en el ámbito clínico, porque es un evento frecuente, ¿no? Y además no solamente por eso, sino que nos va a permitir replantear la terapia. Vamos a ver eso a continuación. ¿Cuál es el motivo de que estas mutaciones generen resistencia? Primero, se pierde afinidad química al fármaco, ¿no? Eso lo vamos a explicar como un ejemplo en la siguiente diapositiva. Existe también una conformación que debe tener la proteína para que acepte al fármaco. Entonces se pierde flexibilidad, por ejemplo, en un loop, de manera que esta estructura nueva no permite la entrada al fármaco. También puede hacer que haya un cambio en la conformación activa a inactiva o inactiva a activa, ¿no?, de la proteína. Veamos el tema de afinidad química, principalmente. Veamos un caso específico y este es el caso más conocido en las mutaciones del BCR-ABL. Es la mutación llamada T315I. Es una mutación que cuando ustedes, si estudian la leucemia amiloide crónica, de todas maneras la van a escuchar o la van a leer. Esta mutación causa un cambio en el aminoácido 315, de una trionina, que es lo normal, a una isoleucina. ¿Qué sucede? Este aminoácido en esta posición es un punto de contacto muy importante para los inhibidores de tirosina quinasa. ¿Okay? Por lo menos para los tres que hemos mencionado, el imatinib, que es el más usado, o sus reemplazantes, que son nilotinib y dasatinib. Entonces, estos fármacos requieren este punto de contacto para poder quedarse en el dominio quinasa e inhibir la actividad quinasa de este gen de fusión. Como ustedes pueden ver ahí, la treonina tiene una naturaleza, va a conseguir formar un puente de hidrógeno, ¿no? Tiene una naturaleza más hidrofílica, mientras que la isoleucina tiene una naturaleza hidrofóbica. Esto es por lo cual se pierde la afinidad química, ¿no? Entonces, y esta mutación de 315I es una de las más frecuentes que aparecen en estos pacientes y es lamentable porque no da opción terapéutica, como vamos a revisar. Entonces, generalmente los pacientes que inician ya con la presencia de esta mutación, ustedes van a ver ahí, genera una resistencia primaria, ¿no? Si es que ellos al iniciar la enfermedad ya inician con esta mutación, pero también puede haber una resistencia secundaria, es decir, que la adquieren durante el tiempo. Vean ustedes abajo, esta mutación hace resistencia a imatinib, a dasatinib y a nilotinib. Por lo tanto, en estos pacientes, las opciones terapéuticas se disminuyen notablemente. ¿Cuál es la opción que va quedando? Una opción que es común en todas las leucemias, que es el trasplante de médula ósea, ¿no? ¿Cómo se detecta esta mutación? El bol estándar es el secuenciamiento. Sin embargo, debido a que esta mutación es muy relevante y además es muy frecuente, existen algunas técnicas más sensibles, como es el PCR en tiempo real, usando sondas específicas para detectar la mutación. Esto tiene su ventaja porque el secuenciamiento Sanger no es tan sensible, tiene una sensibilidad del 20%, es decir, si la mutación está en un 10% de las células, seguramente el secuenciamiento Sanger no lo va a detectar. Ahora, esto es un poco raro porque la mutación, si está presente, generalmente va a estar en mayor frecuencia, ¿no? Pero tiene igual la técnica su desventaja. Vean ustedes aquí, tenemos otras mutaciones. Vean ustedes ahí tenemos, por ejemplo, la mutación en el aminoácido 244, 250, 252, así hasta el otro lado en el aminoácido 396. Todas esas mutaciones son las mutaciones que han sido ya reportadas en pacientes, ¿okay? Y estudiadas además. No son las únicas, existen muchísimas más mutaciones que pueden existir. Pero lo que tenemos ahí es un ejemplo de la utilidad de detectar estas mutaciones. Vean ustedes ahí la primera mutación, por ejemplo. La primera mutación indica, vean ustedes en la columna de imatinib, está en amarillo. Y en la leyenda ustedes tienen que amarillo significa
que tiene una sensibilidad intermedia. ¿Qué quiere decir? Que el fármaco va a tener un éxito intermedio. No va a conseguir el paciente, por lo tanto, una respuesta molecular, pero sí va a lograr disminuir sus niveles de BCR-ABL. Rojo significa que no responde y verde significa que responde muy bien. Vean ustedes que esta mutación en el aminoácido 244, que cambia una metionina por una valina, ante el tratamiento con imatinib no va a ser bueno. Es decir, el paciente si está siendo tratado con imatinib, no responde y se detecta esta mutación, explica la resistencia al imatinib, pero tiene la ventaja de que respondería al nilotinib y dasatinib, que ahí ustedes lo pueden ver, está en verde, ¿no? Y así tenemos otros ejemplos. Vayamos, por ejemplo, al aminoácido 253, ¿no? El primero, ustedes pueden ver que es resistente a imatinib, ¿okay? Está en rojo. Este paciente, si recibe imatinib, no va a responder de forma intermedia al nilotinib, y por lo tanto la opción para este paciente sería tratamiento con dasatinib, porque ahí sí estaría respondiendo muy bien, ¿no? Entonces vean ustedes cómo la detección ante un paciente que tiene resistencia, la detección de estas mutaciones permitiría reconducir la terapia a una terapia que favorezca al paciente y que reduzca su enfermedad.